Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela que corresponda al día 28 de septiembre y que con esta pues concluimos el cuadernito de la escuela sabática femenil. Y pues para comenzar pues vamos a hacer como de costumbre nuestra oración y pues les invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues hagamos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de que no somos merecedores, Señor, tu bondad y tu misericordia se han manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has concedido en este día y también aún por lo que no nos has concedido, porque sabemos que tus tiempos son perfectos. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas que siempre ha tenido ese corazón dispuesto para escucharte, para servirte. Te pido que seas con nosotros en esta noche, que derrames de tu Santo Espíritu para que podamos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a servirte y amarte. Te pido también que seas con sus familias, si hay alguna necesidad en su corazón que la distraiga en estos momentos, yo te pido que le ayudes y que suplas cualquier necesidad para que toda su atención esté concentrada pues en tu palabra, Señor. Te pido también que si hay alguna enfermedad, yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, la sanes y si no fuera así, darle la fortaleza, darle la paciencia que requieren, porque sabemos que en la enfermedad nos perfeccionamos. Te pido también que bendigas a todos y cada uno de los que integran tu iglesia, que seas con nosotros, que tu Santo Espíritu siempre guíe nuestros pasos y siempre nos ayude a tomar las mejores decisiones. Te pido que en esta noche seas con nosotros y que todo lo que hablemos en esta noche pues sea de edificación y que siempre nosotros lo llevemos a la práctica. Te pido también por aquellas personas que han de conocer a través de nuestras palabras, Señor, ayúdanos a poder enseñar, ayúdanos a ser mejores personas delante de ti. Y todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues en esta ocasión la escuelita lleva como título La bendición de los hijos y el objetivo es reflexionar sobre cómo el esposo y la esposa son los responsables de la educación espiritual de los hijos, la cual permitirá transmitir a través de las generaciones el propósito de Dios. Bueno, pues el objetivo es claro, a través de la escuela nos va a enseñar la importancia de la educación espiritual. En ocasiones damos prioridad a la educación, digamos que ocupamos el día a día en nuestros trabajos o queremos darle a nuestros hijos las herramientas para poderse colocar en el mundo. Sin embargo, la parte espiritual, pues en ocasiones la dejamos de un lado cuando la educación espiritual es lo primordial, es lo esencial, porque teniendo esta, todas las pruebas, todas las cosas, pues les serán más fácil. Decía Jesús unas palabras, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos esta regla básica que primero busquen el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. Y vamos a darle la importancia que se merece la parte espiritual, porque esta parte espiritual es la que nos va a ayudar ante la adversidad, ante todas las situaciones difíciles que día a día se viven. Entonces, pues vamos a ir leyendo esta escuela. Tiene una lectura bíblica ubicada en Salmo 78, 4 al 6, y dice de la siguiente manera, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel.
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Amén. Es decir, es un mandamiento de Dios el enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Aquí menciona, dice, no las encubrirás a tus hijos y dice, deberás de enseñarles las alabanzas de Jehová, la fortaleza, las maravillas que hizo y este pacto que hizo con Jacob también lo tenemos que enseñar. Y vemos en Deuteronomio 6:4, solamente para explicar un poquito la lectura, que es un mandamiento por parte de nuestro Dios, el que el pueblo de Israel tenía que enseñar. Es un mandamiento de nuestro Dios y ese mandamiento también nos incluye a nosotros, porque nosotros desde el momento que aceptamos a Dios y a Jesús como nuestro Salvador, estamos comprometidos a hacer la voluntad de nuestro Dios, porque estamos adheridos a ese Israel de Dios. Dice Deuteronomio 6:4 al 8, dice de la siguiente manera, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales, y en tus portadas. Amén. Es decir, el mandamiento de Dios es enseñar a nuestros hijos a amar a nuestro Dios. Y lo amarás, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder, es decir, de manera íntegra. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios? Pues a través de enseñar a nuestros hijos esas maravillas, todo lo que Dios hizo con nosotros y este pacto que hizo con el pueblo de Israel y posteriormente este pacto que hizo con cada uno de nosotros. Y dice, las tenemos que estar repitiendo, las tenemos que estar reflexionando día con día para que ellos aprendan a amar a nuestro Dios. Entonces es un mandamiento que allá en el libro de Salmos, pues recuerda lo que tenemos que hacer o nuestro deber como padres es enseñar a nuestros hijos a amar a nuestro Dios. Y eso incluye el enseñarle a guardar las leyes de nuestro Dios, porque es la manifestación del amor. Dice el versículo para memorizar, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase pariente, hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel. Ruth 4:14. Amén. Vemos en la historia de Noemí que pues prácticamente ya no tenía familia desde el momento que fallecen sus hijos y su esposo, pues ella se queda sola. Sin embargo, en Ruth eh, le nace un hijo y la escritura dice que ella lo toma como su hijo y lo educa, lo enseña, porque también es una labor por parte de los abuelos enseñar la palabra de nuestro Dios, recordarles a nuestros hijos, enseñarles, que es directamente con los padres, sí, es directamente la educación con los padres, pero también los abuelos contribuyen en la enseñanza a nuestros hijos. Dice el tema bíblico, según las escrituras, los hijos son considerados una herencia del Señor, una bendición en la vida conyugal, y por eso Salmo 127:3 expresa lo siguiente: He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esta perspectiva bíblica no solo resalta el valor de los hijos, sino que también establece el fundamento de su educación en los principios divinos. Aquí el libro de los Salmos nos dice que la heredad de Dios al hombre son los hijos. Y también vamos a ver que son parte de la bendición de nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo
Versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es una bendición de Dios y todo va derivado de la observancia que tengamos nosotros de los mandamientos de nuestro Dios. Se convierten en bendiciones para nosotros. Y aquí me hizo recordar un poquito aquella parábola que mencionaba Jesús en Lucas capítulo 15, la del hijo pródigo. A veces, cuando es una herencia, digo, hablemos de algo material, pues nosotros lo procuramos, ¿no? Lo cuidamos, tratamos de hacerlo prosperar. Nuestros hijos como herencia, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué queremos que nuestros hijos el día de mañana hagan o sean? Entonces, contribuye mucho esta parte de la educación espiritual. Es una herencia que Dios nos ha dado y que nosotros de algún modo tenemos que ir formando y queremos que esa herencia crezca, que esa herencia siga, se mantenga, pero todo es derivado del cuidado que nosotros le demos a eso que Dios nos ha dado. Y Dios nos lo ha dado porque sabe que tenemos ese mandamiento de enseñar a nuestros hijos a amar a nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, sí, a través de la crianza de los hijos se tiene la maravillosa oportunidad de transmitir las enseñanzas de Dios a lo largo de las generaciones. Deuteronomio 6:7, que ya lo leímos. Instruye a los padres a enseñar diligentemente a sus hijos, hablándoles de los mandatos del Padre celestial en todo tiempo. Es decir, es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos en todo tiempo los mandamientos de nuestro Dios. Y en aquella parábola mencionaba esto, aquel muchacho le pide la parte de su herencia a su padre, sin embargo, lo que él hace es malgastarlo. Entonces nosotros también tenemos que ponernos en ese papel de qué estamos haciendo para que nuestros hijos, la herencia que nosotros les estamos dejando, no la, no la malgasten, no la valoren. Tenemos que enseñarles a valorar lo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido conocerlo, nos ha permitido ser parte de su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener siempre el cuidado de enseñarles, de instruirlos, para que siempre amen a Dios. Dice el siguiente párrafo, dice, además es crucial destacar que los hijos brindan a los padres la oportunidad de reflejar el amor incondicional de Dios. Este reflejo del amor divino permite educar a los hijos en principios y valores que fomenten la paz, el respeto y la integridad. Eh, Nosotros sabemos que nuestro Dios es un padre para cada uno de nosotros y nos da este manual de vida que es la Biblia para poder nosotros enseñar a nuestros hijos esta parte espiritual, para poderle dar las herramientas necesarias para sobrellevar la vida, para fortalecerlo en la fe, porque también la fe es parte de la enseñanza que nosotros tenemos que dar. Por eso allá en el libro de los Salmos, el rey David expresaba eso, que nosotros teníamos que notificar a nuestros hijos las maravillas de Dios, las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas. Es importante que nosotros tengamos esas pláticas con nuestros hijos, porque es el modo en que les vamos a enseñar la fe, en la manifestación de la presencia de nuestro Dios a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que es parte de la enseñanza a nuestros hijos. Y Dios de algún modo ocupa esta parte de la enseñanza de nosotros como padres a nuestros hijos, lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es decir, Dios nos va enseñando, nos va moldeando. Es parte de esa función que Dios tiene como padre de cada una de nosotras. Y Dios nos va mostrando lo que debemos de hacer. Nos enseña a cómo debemos comportarnos, cómo hacer su voluntad. Pero todo esto es porque Dios es Padre de cada una de nosotras. Así nosotros tenemos la obligación o el deber de enseñarle a
a nuestros hijos a amar a Dios. Y dice el siguiente párrafo. Dice, el relato de Ruth y Boaz ilustra perfectamente el impacto generacional de una educación fundamentada en el consejo del Padre Celestial. La pareja de esta historia tuvo la gran responsabilidad de crear a Obed, quien a su vez fue el padre de Isaí, abuelo de David, rey de Israel. A través de estas generaciones se transmitieron valores como la lealtad, la compasión, la resiliencia y el amor a Dios, demostrando cómo la buena educación, fundamentada en los principios divinos, puede influir en la historia y el éxito de aquellos que nos suceden, según Ruth 4:13 al 17. Es decir, en el caso de Ruth y Boaz, pues hubo esa enseñanza por parte de Boaz, a pesar de que Ruth era extranjera, pero ella también se acerca a este conocimiento y también ella está aprendiendo estas, estos mandamientos que Dios da. Desde el momento que Boaz deja la parte del grano para el pobre, para el menesteroso, para el extranjero, hay un conocimiento por parte de Dios, hay un temor de Dios. También desde el momento que rescata o redime la parte de Noemí y se casa con Ruth, está cumpliendo un mandamiento de Dios. Entonces vemos un hombre temeroso de Dios y que enseña a Ruth, a pesar de que Ruth es enseñada por Noemí, y empieza a forjarse este matrimonio y empiezan a educar a su hijo, en este caso a Obed, y que vemos de dónde viene la descendencia de David. Y vemos que les empieza a enseñar este temor a Dios, empieza a enseñarles la lealtad, el amor, la compasión, porque todo esto es enseñado por parte de sus padres, en este caso de Ruth y Boaz. Entonces, aquí podemos ver que fue primordial esa enseñanza porque si leemos la historia de David, David, si no hubiera tenido el temor a Dios, él hubiera matado a Saúl. Tuvo dos o tres oportunidades para hacerlo. Sin embargo, por ese temor que tenía a Dios, nunca lo hizo. Por el contrario, siempre trató de respetarlo como rey de Israel, a pesar de que él sabía que él iba a ser el rey sobre Israel. Él siempre lo consideró como el ungido de Dios. Entonces había ese temor a Dios. Sin embargo, vemos que sus hijos, en el caso, por ejemplo, de Absalón, de Abnón, de Adonías, vemos que la parte de David, no, a pesar de que les enseñó los mandamientos de Dios, vemos que no hay esa firmeza en sus hijos, sino que en ellos, como en el caso de Absalón, pues hay odio, hay venganza. En el caso de Amnón, pues también había maldad. Desde el momento que abusa de su hermana, había maldad en él, no había un temor a Dios. Y vemos el caso de Adonías, que aún estando su padre, pues en él había todavía esa carnalidad y quiso arrebatar el reino a su padre. Entonces no existía el temor a Dios. Caso contrario en el caso de Salomón, donde vemos que en el primer libro de Reyes, capítulo 2, estas instrucciones que David le hace, estas últimas instrucciones, dice primer libro de Reyes, capítulo 2 versículo 3, dice, guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tomares. Amén. Es decir, esta instrucción que David le da a Salomón es guardan los mandamientos, sujétate a esa ley y vas a ser dichoso, vas a hacer prosperar tu reino. Entonces había ese temor. Sin embargo, vemos que contribuyó mucho las, las mamás que tuvieron los hijos de David. En el caso
de Salomón vemos que Betseba, a pesar de lo que había pasado, de que su esposo fue Uría eteo y que de algún modo pecó delante de Dios, siempre estaba sujeta a lo que Dios decía a través de los profetas. Vemos que hace caso a Natán acerca del trono que había prometido a Salomón. Ella hace lo que el profeta le dice. Entonces quiere decir que era una persona que escuchaba y que hacía caso a la voz de Dios. Entonces, de algún modo, la educación que recibe Salomón pues realmente está fortalecida también por su mamá, tanto de papá como de mamá. Y vemos ahí en el libro de Proverbios lo que él expresa acerca de sus padres. Dice Proverbios 4 del 1 al 4 dice, oíd hijos la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Es decir, su padre le dio esa cordura, le dio ese conocimiento. Sé porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Es decir, él, la enseñanza que recibió por parte de su padre, pues fue esta ley que le permitió gobernar durante bastante tiempo a Israel y tener ese temor en Dios. Dice, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Es decir, aunque era un hijo único delante de su madre, siempre hubo ese respaldo de ella y de su padre para enseñarle la ley de nuestro Dios. Por lo tanto, ambos padres son importantes para la educación espiritual de un hijo. Vamos a ver algunos casos donde la abuela, como es en el caso de Obed y es de Noemí, es importante porque también ayuda a nuestra educación. Vamos con el siguiente párrafo que dice de la siguiente manera, dice, si bien la iglesia y sus obreros desempeñan un papel esencial en la educación espiritual de las futuras generaciones, son los padres quienes deben asumir la responsabilidad primordial de fomentar el amor a Dios y a su palabra. La familia debe ser el primer lugar donde los hijos experimenten y aprendan sobre la presencia y el amor de Dios. Para lograr esto, se recomienda implementar las siguientes prácticas en el hogar. Nos va a dar una serie de consejos que nosotros podemos hacer para poder enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Y dice aquí que sí, en efecto, los obreros también nos están enseñando, pero a nuestros hijos nuestro deber es enseñarles. Los padres son los responsables de enseñarles. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Reyes, varios casos de algunos padres que no tuvieron esa firmeza, tuvieron tal vez el conocimiento por parte de nuestro Dios, pero no tuvieron mm, esa acción en cuanto a las leyes de nuestro Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, vamos a ver un caso de un hombre muy conocido, Acab. Él era del pueblo y conocía la palabra de nuestro Dios. Y no solamente la conocía, también tuvo algunos varones de Dios que le enseñaron, profetas de Dios que hablaban para enseñarle. Sin embargo, él no hizo caso. Es decir, hasta el profeta Elías hablaba con él. Sin embargo, como les comento, a veces la esposa no ayuda mucho. Es decir, acá su esposa pues era Jezabel y Jezabel era una mujer extranjera que traía muchas costumbres paganas y que sin embargo Acab nunca pudo enseñarle pues la palabra de nuestro Dios, el temor a Dios. Entonces, por lo tanto, los hijos fueron creciendo de esa manera. Y dice según el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 52, dice, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿De quién está hablando aquí? Pues está hablando de Ocosías, hijo de Acab. Él comenzó a reinar en Israel
Sin embargo, dice que hizo lo malo delante de Dios. Dice, porque siguió el camino del padre y también de la madre. Y dice el versículo 53, dice, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Es decir, tenía el consejo por parte de nuestro Dios, sin embargo, no lo escuchó. Y en ocasiones nos pasa a nosotros así. En ocasiones tenemos este manual que Dios nos da a través de su Hijo Jesús, que también nos enseña, pero a veces no hacemos caso. A veces creemos en nuestras propias experiencias, en aquella educación que nuestros padres nos dieron y que tal vez no va acorde a la voluntad de Dios. Entonces, vemos que los padres contribuyen mucho a la enseñanza, porque a pesar de que Acab conocía la palabra de nuestro Dios, conocía a Dios, nunca le enseñó a su hijo. Por el contrario, le enseñó lo malo. Es decir, nosotros con nuestros ejemplos también enseñamos, también somos maestros, pero si nosotros no nos acatamos a la voluntad de Dios, nuestros hijos van a aprender para mal. Y vemos, por ejemplo, otro caso donde el papá y la mamá son personas temerosas de Dios. Y vamos a ver el caso de Jesús. Dice Lucas capítulo 2 versículo 40 al 41 dice, y el niño crecía y fortalecía y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Amén. Es decir, sus padres tenían ese temor a Dios y le enseñaban a Jesús. Por eso dice que Jesús crecía y se fortalecía en la sabiduría de Dios. Y no solamente en el conocimiento, sino en la práctica de las leyes de nuestro Dios. Entonces vemos que la educación de papá y mamá es importante, es primordial, pero es los dos estar de acuerdo en esa enseñanza. Si en algún caso alguno de ellos no va acorde, va a resultar una tarea bastante difícil, no imposible porque para Dios no es imposible, pero va a ser una tarea bastante difícil, bastante complicada para con los hijos. Y también vamos a ver el caso, por ejemplo, de Timoteo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16 de este discípulo de Pablo, dice así, se después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, fiel, mas de padre griego, es decir, era una persona tal vez no convertida, y ella era fiel a nuestro Dios. Pero también vamos a ver en el segundo libro, en segunda carta a Timoteo, quién le ayudó en esta educación, quién fue también soporte para Timoteo. Dice segunda de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Amén. Es decir, la abuela también contribuyó a esa fe que ella tenía en Dios y que enseñó a Timoteo. Entonces, de algún modo es importante la enseñanza de ambos padres. Y dice en el libro de Proverbios capítulo 6 antes de pasar a estas acciones, dice Proverbios 6:20 dice de la siguiente manera. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Amén. Es decir, ambos están en coordinación para poder enseñar a los hijos. Y dice Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desperdicies la dirección de tu madre. Amén. Es decir, la madre también nos dirige, la madre también nos enseña, pero también el padre es fundamental para la educación de aquel niño. Ambos deben de estar de acuerdo para que el niño pueda aprender, pueda amar a Dios y valorar esto que de algún modo nosotros le heredamos.
que es el conocimiento, la práctica de la palabra de Dios y que lo va a hacer dichoso, que le va a ayudar a sobrellevar todas las circunstancias de la vida. Entonces, hemos visto algunos casos de padres donde existe ese temor a Dios, pero casos contrarios en los cuales, si vemos la historia de Acab con Jezabel, pues realmente no terminó bien esa familia, porque a pesar de que tenía el conocimiento, pero no lo practicaban. Permit- Ahora sí que enseñaron a sus hijos a adorar a Baal, a dioses extraños, en lugar de adorar a nuestro Dios. Entonces es primordial que ambos se pongan de acuerdo en la educación. Aquí estamos hablando de la educación religiosa, de la educación espiritual, aquella que le va a ayudar a sobrellevar la vida. Las situaciones difíciles, él va a estar preparado, nuestros hijos van a estar preparados. Pero si nosotros le damos prioridad al conocimiento de hombres, pues realmente nuestros hijos no van a estar firmes en la palabra de nuestro Dios. Entonces hay que darle la importancia que se merece nuestro Dios, porque nuestros hijos son una herencia que Dios ha puesto en nuestras manos y que el objetivo no es alejarlos, sino por el contrario, que estén cerca, que crezcan y que sus hijos permanezcan en este camino. Dice las actividades o los consejos que nuestros hermanos nos mandan y que podemos ocupar nosotros para nuestra familia. Dice el primer punto, dedicar un tiempo específico cada día para leer la Biblia juntos, permitiendo que las enseñanzas puedan mejorar la vida de cada miembro del hogar. Josué 1:8. Es decir, es importante que nosotros determinemos tiempos para poder leer con ellos, para poder intercambiar, porque es importante esta parte de dedicar tiempo, porque aquellos hombres, por ejemplo, Abraham, tuvo el tiempo para enseñar a su hijo Isaac, le dedicó tiempo y vemos cuando Dios le pide que sacrifique un cordero o que lleve el sacrificio, lleva a su hijo, es parte de la enseñanza. Es parte de la enseñanza. Dice Josué 1:8 de la siguiente manera: si el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Es decir, este libro no debe de apartarse de nosotros. Esa es esa guía para dirigir nuestras vidas. Si nosotros nos alejamos, pues prácticamente nos dejan a la deriva. Como hijos nos dejan a la deriva. Por lo tanto, tenemos que seguir este camino. Y hay un libro en, en Génesis, capítulo 18, un pasaje conocido, dice 18:19, dice, porque yo lo he conocido, Dios habla de Abraham, dice, porque yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Es decir, Dios desde el momento que nos otorga esa bendición que son los hijos, sabe que tenemos que mandar, sabe que los vamos a enseñar a amar a Dios. Ya hay ese compromiso por parte de nosotros hacia Dios, enseñar a nuestros hijos a amarlo, a respetarlo, a servirle. Y va a hacer que esta herencia de nuestros hijos siga avanzando, siga trascendiendo a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y dice eh, el segundo punto, dice fomentar momentos de oración en familia, donde cada miembro pueda expresar sus peticiones y agradecimientos, fortaleciendo así su relación con Dios. Mateo 18:20. Es importante fomentar tiempos de oración y también es válido poner tiempo de ayuno como familia. Es importante porque vamos a fortalecer la fe. Vamos a enseñarle a nuestros hijos que cuando la situación
sea complicada o no, o a veces no encontremos la salida, nos queda nuestro Dios. Esa, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra confianza debe de estar en Dios. A veces queremos nosotros resolver las situaciones por nuestros propios medios antes de acudir a Dios. Y en todo momento debemos de acudir a Dios para que guíe nuestras vidas a través de, de su voluntad, a través del conocimiento que tengamos, de la práctica de esta palabra de nuestro Dios, porque nos va a hacer estar dichosos, nos va a proporcionar esa paz que necesitamos para enfrentar todas esas situaciones adversas. Dice Mateo 18:20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Es importante la oración en familia porque va a fortalecer nuestros lazos de familiares, pero también nos va a acercar a nuestro Dios. Nos va a permitir enseñarle a nuestros hijos la confianza que tenemos en Dios. Entonces, es otro consejo que nuestros hermanos nos recomiendan y que quienes hemos practicado esto, pues hemos visto resultados. Hemos visto que nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir es diferente, va cambiando. Las cosas se van dando. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en nuestro Dios nuestra vida. Le estamos dando a, a Dios ese acceso a nuestra vida para que nos pueda moldear. Entonces, son consejos que no los pasemos por alto, sino por el contrario, llevémoslo siempre a nuestra vida diaria. Si algunas de ustedes ya lo están haciendo, qué bueno, fortalezcan, no lo dejen de hacer, porque es parte de la enseñanza a nuestros hijos. Dice participar como familia en las actividades de servicio en la iglesia, demostrando la importancia del amor, la fraternidad y la unidad. Santiago 2:17. Y pues es importante que nosotros, así como cooperamos con nuestras iglesias, con nuestras localidades, es el modo de que ellos nos van a ver. Recuerden que no valen las palabras, se quedan mal los hechos. Entonces, nosotros tenemos que hacer la palabra de nuestro Dios. No se trata nada más de leerla, se trata de hacerla, de llevarla a la práctica. ¿Y cómo la vamos a llevar? Pues a través de las participaciones que nosotros tengamos en nuestras localidades. Si nosotros queremos que nuestros hijos se levanten, crear ese pensamiento crítico, nosotros tenemos que hacerlo también. Nosotros también tenemos que participar, porque en ocasiones lo que pasa es de que a veces le decimos al hijo, no, es que tienes que participar, es que tienes que leer un párrafo de la escuela. Sin embargo, a veces como padre no lo leo yo. Entonces, pues realmente caigo en contradicción. Yo tengo que poner el ejemplo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos también lo hagan. Porque muchas veces si a fuerzas hago las cosas, pues ellos también lo ven así, no lo ven con esa convicción o con ese deseo de servir a nuestro Dios. Lo ven más como una obligación. Entonces nosotros no debemos de, de hacerlo por obligación, sino debemos de hacerlo por convicción, por amor a nuestro Dios, porque nos nace estar en comunión con Dios. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Amén. Entonces, necesitamos actuar. Y en otra ocasión se los había comentado, si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley, la palabra escucha siempre va relacionada con la acción. Si nosotros ponemos atención, siempre nos va a decir el poner por obra, el hacerlo. Entonces, siempre va a ir implícita el hacer. No nada más se queda en la palabra escucha, no nada más se quedan las palabras ahí, sino que siempre nos exhorta a llevarlas a la práctica. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos.
No solamente es decirles, sino es que lo vayan haciendo. Ellos van a ir aprendiendo y enseñarán así mismo a sus hijos. Dice el siguiente, el punto número 4, enseñar el significado detrás del sábado y las solemnidades a fin de incentivar la gratitud por la libertad, las bendiciones recibidas y la esperanza de la vida eterna. Éxodo 13:14. Es importante enseñarlos a valorar lo que Dios nos ha dado, porque desde el momento que somos parte del pueblo de nuestro Dios, somos personas que Dios nos ha adoptado como hijos y que esa, esa adopción nos incluye a nosotros como hijos, porque muchas veces nosotros fuimos de algún modo adheridos a este pueblo, no por nosotros, sino que la palabra de nuestro Dios llegó a nuestros padres y nuestros padres nos las enseñaron a nosotros como hijos. Entonces a nosotros nos queda enseñarle a nuestros hijos. Es esa oportunidad que Dios le dio a nuestros padres y que ellos aceptaron. Ahora Dios nos la está dando a nosotras. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que esa oportunidad también los abarca a ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Valorando el día de reposo, las solemnidades, preparándonos para esas solemnidades en familia, para que ellos vean que nuestro corazón siempre está dispuesto para estar en comunión con Dios y que lo importante es la comunión que tengamos con Dios, el practicar su palabra. Dice Éxodo 13:14. 13:14. Dice, y cuando mañana te preguntaren tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Decirle has, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto en casa de servidumbre. Amén. Es decir, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Por eso el rey David decía, pues deberás decirle las maravillas de Dios. Es importante que nosotros hablemos con nuestros hijos de todo aquello que ha hecho Dios en nuestras vidas. En ocasiones queremos enseñarle la fe a nuestros hijos a través de las Sagradas Escrituras, pero también es válido enseñarlo con lo que ha hecho en nuestra vida. Y creo que somos pruebas fieles y pruebas reales de lo que Dios ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Eso es importante comentarles. Es importante que ellos lo sepan. Aquí dice, para que el día de mañana que tu hijo te pregunte, tú puedas responderle, puedas decirle, Dios es fiel con nosotros. Dios nos ha adoptado como hijos. Entonces tenemos a un Padre que se preocupa por nosotros y que nosotros tenemos que corresponder a ese amor que Dios nos ha dado y que día con día nos va demostrando. Pero es a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras y también de la práctica. Si nosotros no lo hacemos, dice, hay un texto que el judío cita mucho en cuanto a la instrucción, eh, en cuanto a la parte espiritual. Dice Jeremías 48:10. Ellos citan este texto porque consideran que, y ya lo vimos nosotros, que el enseñar es un mandamiento de Dios para cada uno, para cada una de nosotras. Y que nosotros tenemos que irlo practicando con nuestros hijos, practicando con aquellos que no conocen a Dios. Es un mandamiento el enseñarles a amar a Dios. Dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre. Amén. Este texto lo cita mucho el pueblo judío acerca de la enseñanza, porque ellos consideran que desde el momento que en Deuteronomio 6 nos menciona que tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de los mandamientos de Dios, es la obra de nuestro Dios. Y dice, hay una maldición. Si no lo hacemos o no lo hacemos de manera correcta, dice, maldito
el que hace la obra engañosamente. Es decir, no estás haciendo lo que te corresponde. Entonces alcanzas esa maldición. Entonces, nosotros consideramos que es un mandamiento por parte de nuestro Dios. Y tal vez sí podemos caer en maldición si no lo hacemos de manera correcta. Si nuestros hijos no obedecen a Dios, podemos caer en ese supuesto. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando esa herencia de nuestros hijos y no estamos haciendo lo correcto. No le estamos, no lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Nuestros hijos no están aprendiendo a valorar a nuestro Dios, no están aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, aquellas personas que tienen a sus hijos y que están en ese proceso de enseñanza, a- y me refiero a los padres porque son los que van enseñando, pero también a nosotros como mujeres nos tocará en la mejor enseñar a nuestras hermanas en la sociedad femenil, a lo mejor algunas son maestras de niños, también nos va a tocar enseñar. Entonces, si no lo hacemos de manera adecuada, si no enseñamos este amor de Dios de manera correcta, Dios nos va a pedir cuentas, porque es algo que Dios nos está encomendando y que está y que sabe que nosotros tenemos los medios, las herramientas para hacerlo de acuerdo a lo que Él dice en este volumen sagrado. Vamos con el último párrafo. Si por último y no menos importante, es esencial que todos los miembros del hogar se comprometan a pasar tiempo de calidad juntos. Este compromiso fortalece los lazos familiares y facilita una comunicación abierta y efectiva. Este tiempo no debe destinarse únicamente a las actividades recreativas, sino también a momentos de reflexión en las Sagradas Escrituras. Al incorporar estas prácticas en nuestra vida diaria, podemos estar seguros de que el amor de Dios florecerá en nuestros corazones y en los de las futuras generaciones. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, Salmo 145, 4, Deuteronomio 32, 46, Isaías 59, 2. Amén. Es decir, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos para que ellos puedan aprender. Dice, no solamente las actividades religiosas, digo, recreativas, sino también la parte espiritual. Y siempre yo lo he manejado de esta manera. La parte espiritual es primordial, es lo primero que tenemos que preocuparnos, porque es lo que les va a ayudar a sobrellevar todas las situaciones adversas de la vida, a tomar mejores decisiones. Si nosotros no preparamos a nuestros hijos, se van a dar muchos topes, se van a caer muchas veces y tal vez en esas caídas se queden. Entonces, nosotros tenemos los medios y las herramientas para poder ayudarlos y que lleven una vida de paz, una vida dichosa, una vida de tranquilidad, de comunión con Dios. Y dice primera de Timoteo 3, 10, 15, dice, si no te fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y sin contradicción grande, bueno, más bien es hasta el 15, dice, es para que sepamos, Dios nos va enseñando qué es lo que tenemos cómo podemos conversar, cómo podemos dirigirnos en la casa de nuestro Dios. Es parte de la enseñanza que tenemos. Y aquí leí primera de Timoteo, vamos a leer segunda de Timoteo 3:16, que dice de esta manera, dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, instruido para toda buena obra. Amén. Es decir, este libro pues nos sirve para instruirnos, nos sirve para corregirnos, nos sirve para enseñar, para que seamos educados para toda buena obra. Este manual es un manual de vida. Si nosotros lo hacemos ahora sí que como receta de cocina, pues realmente no le vamos a padecer, porque vamos a tener los elementos para enfrentar la vida. Dice en
en Salmo 145:4. 145:4 dice, generación a generación narrará las obras y anunciarán tus valentías. Amén. La importancia de comentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos los milagros que ha hecho Dios en nuestra vida tenemos que comentarlo con nuestros hijos. Es la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces resolvemos situaciones que a nuestros ojos parecen difíciles, pero si nosotros las comentamos con nuestros hijos, seguramente ellos tendrán una cercanía con Dios, una comunión con Dios. Y cuando tengan alguna adversidad, se acordarán de aquello que ustedes les comentaron y podrán establecer comunión con Dios, podrán estar siempre, pues de algún modo atendiendo la voz de Dios. Entonces, por esta razón, en el cuadernillo nos dan estas actividades que son buenas para nosotros, para como familia, fortalecer esos lazos familiares y sobre todo en el conocimiento de nuestro Dios, en la práctica de las cosas de Dios. Dice la actividad en la iglesia. En esta ocasión, para dar continuidad a la construcción del periódico mural y la línea del tiempo, redacten de manera conjunta una carta dirigida a los hijos y a las futuras generaciones. En ella pueden mencionar las lecciones aprendidas a través de los estudios bíblicos, destacando cómo estas enseñanzas pueden guiar y fortalecer sus vidas en el futuro. Expliquen la importancia de mantener viva la fe y la sabiduría transmitida para que cada nueva generación pueda construir sobre los cimientos sólidos de su herencia espiritual. Bueno, pues aquí la actividad consiste pues en crear esa carta, en crear esa carta donde nosotros les manifestemos a nuestros hijos ese aprendizaje, eso que les puede servir a ellos. Y digo, aquí nos dan el momento de oración, podría ser el ayuno. A muchos nos ha funcionado el ayuno y la oración para resolver algunos conflictos, tanto espirituales como materiales, como familiares. Entonces, de algún modo nosotros tenemos que a nuestros hijos darles esas herramientas para que ellos puedan salir adelante, porque sabemos que en el mundo enfrentan diferentes situaciones. Sin embargo, la forma de reaccionar depende mucho del conocimiento de lo que nosotros hayamos aprendido. Entonces, aquí la exhortación es que tengamos cuidado con la enseñanza. Tratemos de darle la prioridad a la enseñanza espiritual, que lo demás será añadido. No con esto quiero decir que no sea la instrucción como la instrucción, digámosle, para nuestra vida no sea importante. Sin embargo, la parte espiritual es lo fundamental en nosotros. Si nosotros estamos con Dios, lo demás va a ser más llevadero. Lo demás, cuando Dios lo considere, pues nos lo va a otorgar. Entonces, la parte espiritual es esencial, es indispensable para nuestra vida, para, para sobrellevar todas aquellas situaciones difíciles que tal vez nos puedan hacer caer o puede que nos hagan quedarnos en el piso. Si nosotros tenemos nuestra espiritualidad y nuestro corazón firme en el amor de Dios, lo demás va a ser llevadero. No nos, no nos vamos a doblar con cualquier situación. Entonces, esto es lo que nos deja el cuadernito y también nos dice que porque es importante la fe. Como yo les comentaba, la fe también es enseñada, así como Loida enseñó a Timoteo, así como Abraham enseñó a su hijo Isaac a tener fe, nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener fe. Y todo parte del conocimiento y del escudriñar las sagradas escrituras. Porque si nosotros no hacemos estos pasos, nuestros hijos les va a costar mucho trabajo lograr sensibilizarse acerca de nuestro Dios. Y nosotros que tenemos más tiempo, que tenemos a lo mejor una experiencia con nuestro Dios,
pues podemos expresarles, porque cada una de ustedes tiene una experiencia particular con Dios. Y eso es importante que nosotros lo platiquemos con nuestros hijos, para que puedan ellos también establecer esa comunión con Dios. Bueno, mis hermanas, pues esperando que esta escuela pues sea de utilidad para cada una de ustedes y que tomemos las medidas pertinentes para poder enseñar a nuestros hijos de manera adecuada, pues vamos a despedirnos con una oración y la cual les voy a invitar que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu gran misericordia, Padre nuestro. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido la vida, porque nos has permitido escudriñar un poco más de tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des un oído circuncidado, que nos des las palabras adecuadas para poder enseñar a nuestros hijos. Te pido, Señor, que nos aumentes la fe para que nosotros podamos transmitírsela a ellos. Te pido, Señor, que seas también con nuestros hijos para que ellos puedan siempre sentir esa comunión contigo. Te pido que nos ayudes, que nos enseñes a servirte, a amarte y a respetarte. Te pido que siempre tengamos el tiempo para poder inclinarnos, para poder hacer oración, para poder estar en comunión con los ayunos, Señor, porque sabemos que si nuestra espiritualidad está fuerte, todo esto nos permitirá llevar mejor nuestra vida, una vida tranquila, una vida llena de paz. Te pido, Señor, que llenes nuestro corazón de paz, nos llenes de bondad y de amor y nos enseñes a amarte, Señor, para que podamos siempre hacer tu voluntad. Te pido también, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas que se encuentran escuchando esta escuelita más. Te pido que seas con ellas, que abras sus ojos, que abras su entendimiento para que ellas puedan sentir tu presencia, Señor, porque muchas veces pues pueden pasar años que estemos escuchando tu palabra, pero a veces no logramos materializarlo. Sin embargo, sabemos que tú siempre estás cerca de nosotros. Siempre nos tomas en el hueco de tus manos. Yo te pido que abras nuestros sentidos para que podamos siempre establecer esa comunión contigo. Te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad, tanto física como espiritual, tú seas con nosotros, nos dotes de las herramientas necesarias para sobresalir, para salir adelante, Señor, para siempre reconocerte que estás en nuestras vidas. Te pido también, Señor, que bendigas las obras de sus manos, si en algún caso tengan alguna necesidad que a sus ojos parezca difícil, yo te ruego que seas con ellas, que les des esa tranquilidad y esa paz que necesitan, porque yo sé que todo lo que pongamos en tus manos, pues todo se va a resolver, Señor. Te pido también que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad, tú lo permites, Señor, yo te pido que en nuestra boca siempre haya una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti. Permite, Señor, que siempre estemos atentos, que todos nuestros sentidos estén al 100 para poder escuchar tu voz y para poderla hacer. Te pido también, Señor, que seas con nuestras autoridades de nuestra iglesia, que tú los bendigas, que tú les des de tu Santo Espíritu para que puedan guiarnos a nosotras, nos puedan enseñar de manera correcta. Te pido que a nosotros nos des los medios para poder educar a nuestros hijos y no caer en algo incorrecto, Señor, porque sabemos que si nosotros no enseñamos, tú demandarás la sangre de nuestros hijos de nuestras manos. Permítenos enseñarlos de manera adecuada, enséñanos siempre a que lo que leamos siempre lo llevamos a la práctica. Te pido esto juntamente con el perdón de nuestras faltas. Te lo pido por el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les mando un fraternal saludo, un abrazo fuerte y pues paz a vosotras.